Pues, eh, estamos iniciando la sesión de Historia de la Arquitectura Latinoamericana Contemporánea Venezolana. Es nuestra sesión final. Hoy es 5 de marzo de 2026. En este momento aún no hay nadie en línea, entonces estoy aprovechando para iniciar esta transmisión a manera de cierre, a forma de cierre del curso y un poco para dar una conclusión sobre el mismo con relación al tema y a las sucesivas evaluaciones que hemos hecho em, referidas al curso. En primer lugar, y como había comentado en ocasiones anteriores, Em, a pesar de que no hay nadie, no ha ingresado nadie a la sesión final, me siento muy complacido por la evolución del curso y por los aspectos que han sido evaluados y también sus comentarios particulares sobre la materia y en sí o en general sobre lo que es la identidad latinoamericana y el ser latinoamericano. Aquí quiero establecer un tema fundamental y es que lo arquitectónico pertenece a la cultura y la cultura es un espectro amplio que involucra diversas manifestaciones del ser, bien sea artística, en un sentido musical, literario, arquitectónico, eh, teatral, en fin, en todas sus manifestaciones, cultura popular, etcétera. Hay una constante que he visto repetidamente y repetitivamente en en las posturas que se manifiestan acerca de lo que es el ser latinoamericano, la arquitectura y la arquitectura latinoamericana. Y me ha llamado la atención mucho el énfasis en tres palabras que se vinculan a lo arquitectónico, pero que para mí tienen mucho más que ver con lo humano, pues, ¿no? Con el tema cultural, mm, quizás hasta del encuentro de dos mundos, como se le ha llamado al descubrimiento de América, donde Cristóbal Colón llegó pensando que estaba llegando al paraíso. Y eso ha sido una carga que nos ha determinado, esa constante búsqueda e idea que tenemos de que Latinoamérica o América, como yo señalo que debemos observarla, eh, tiene como peso específico en un sentido amplio, pues, ¿no? Tenemos esa idea de que esto debe ser un paraíso. Y esa es una idea ancestral, pues, ¿no? Proveniente justamente de ese choque que marcó eh, y dirigió el rumbo de la humanidad desde la idea de non plus ultra a la idea de plus ultra. Es decir, no hay más nada después de aquí a la idea de que en efecto hubo algo más allá de allí. Entonces, esas palabras, mestizaje, eh, arquitectónico, em, trópico, latinoamericano, vernáculo y regional, son, desde mi punto de vista, calificativos y enunciados que provienen de una distorsión que se tiene sobre el tema de lo que es la arquitectura en general. Para mí la arquitectura es un oficio
de valor universal y tiene obviamente manifestaciones locales, regionales, continentales y globales. Pero estos conceptos como el de Kenneth Frampton, de regionalismo crítico, que ustedes mencionan en muchas ocasiones, esta idea del mestizaje que yo la vinculo es al intercambio humano, afectivo y, y racial, de donde nace pues un país pardo, digámoslo de alguna forma, em, está alejado de lo que es la concepción de la arquitectura como tal. Hay una visión romántica y una visión hasta poética que define insistentemente a la arquitectura latinoamericana, comprendida en el contexto en que se enmarca en el siglo XX, como producto de un mestizaje y hasta de una herida colonial, ¿no? Términos que realmente, desde mi punto de vista, están un poco fuera de contexto en este momento. Y pienso que si bien la historia de la arquitectura en América ha tenido diferenciación y acentos particulares en cada región, sigo pensando que lo latinoamericano está más bien vinculado a ese pensamiento sobre el ideal del paraíso que encontró Colón. Hemos mencionado autores, em, periodistas, escritores, investigadores, humanistas como Arturo Uslar Pietri y Carlos Rangel, para dar un poco una perspectiva em, crítica, literaria, eh, profunda y de investigación sobre lo latinoamericano. Y, por ejemplo, para Uslar Pietri, el ser latinoamericano implica aceptar una identidad compleja y mestiza, ¿no? Es lo primero que uno consigue cuando hace una búsqueda rápida. Nacida de mezcla de culturas europeas, indígenas y africanas, definida a menudo a contracorriente. Esta identidad busca consolidarse mediante la educación para lograr una vida civilizada, plena y justa, superando los desafíos de la modernidad y la desigualdad. Ese tema de la desigualdad es un tema que también se ha planteado en repetidas ocasiones en las aproximaciones que se han hecho sobre el tema de la arquitectura latinoamericana. Entonces, el mestizaje básicamente tiene que ver con la civilización. La civilización y los individuos son los que producen la cultura, los que construyen la cultura. Y la arquitectura es un producto de esa cultura mestiza, lógicamente. Pero no es mestiza en sí misma como hecho, sino que es arquitectura, pura y simplemente arquitectura. La catalogación latinoamericana proviene, y he insistido en ello, de esa catalogación propuesta por Henry Russell Hitchcock y Philip Johnson en una primera exposición hecha por el Museum of Modern Art de Nueva York, llamada Latin America Architecture en 1945. Allí pues se hace un repaso bastante superficial desde mi punto de vista sobre lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica en ese entonces, iniciando con Brasil, con un potente desarrollo industrial en plena modernidad, donde además
se fundó una capital, Brasilia, desde cero, y luego se complementó con un rápido viaje sobre distintos actores que tenían que ver con lo arquitectónico, ¿no? No es una investigación, digamos, exhaustiva, sino más bien un esfuerzo curatorial por mostrar el desarrollo de lo que estaba sucediendo en Latinoamérica a nivel de lo arquitectónico. He también revisado en varios trabajos el tema de y el enunciado de la industrialización anglosajona, norteamericana o estadounidense, eh, como elemento de primacía sobre lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica, em, estableciendo una especie de comparativa disminuida desde mi punto de vista, ¿no? Porque si había un proceso de industrialización que estaba ocurriendo ya desde la escuela de Chicago con Louis Sullivan, en la modernidad latinoamericana ese proceso de industrialización también se dio. Brasil es una potencia industrial y en ese momento, con por supuesto muchos años de diferencia entre la escuela de Chicago y la fundación de Brasilia, los procesos económicos y de industrialización eran igual de potentes. De hecho, Brasil sigue siendo considerada una potencia mundial desde el punto de vista económico e industrial. Entonces, ese argumento de lo anglosajón vinculado al avance de la industrialización y lo latinoamericano relegado a- al complejo de ser menos por haber sido conquistado en lugar de colonizado, muestra también una profunda distorsión en cuanto a la comprensión de lo que es el hecho arquitectónico en el continente. Yo soy de la idea de que eh, la evolución en el tiempo dicta que es necesario encontrar referentes más actualizados que los propuestos por las posturas de la exposición del MoMA, de Russell Hitchcock, de Kenneth Frampton, sobre el regionalismo crítico, entre otros autores que han hablado del tema. Pero no obstante, en 2015 se vuelve a lanzar otra exposición del MoMA, donde estudian la arquitectura de Latinoamérica under construction entre 1955 y 1980. Allí sigue prevaleciendo el término de arquitectura latinoamericana y nuevamente se hace una catalogación curatorial bastante, em, digamos, eh, azarosa desde mi punto de vista, y digo con toda responsabilidad azarosa porque no representa la totalidad de lo que realmente produce Latinoamérica. Entonces, esa complejidad pasa a ser un complejo. Y entonces siento en muchos de los trabajos, si no en la mayoría, que existe una idea de que la arquitectura en Latinoamérica es social, que está marcada por una herida colonial y por un mestizaje, y que al mismo tiempo el trópico la determina fundamentalmente. Pero hay muchísimos más elementos que la determinan, porque el trópico es uno en Brasil, el trópico es otro en Venezuela y es otro totalmente distinto
en la medida que nos vamos acercando hacia el Ecuador y hacia el sur. Como lo he dicho, hay países donde ambas estaciones están bien diferenciadas. Entonces, hablar de una arquitectura latinoamericana, mestiza, tropical, y que es el producto de una herida colonial, me parece un concepto que debemos revisar y estudiar también ese fenómeno que me han hecho en las recomendaciones eh, para el curso, las cuales celebro como críticas constructivas, que debe integrarse el tema de los asentamientos informales, la sostenibilidad, entre otros conceptos, ¿no? Es decir, la presencia de la existencia de una constitución, de una sociedad marginal y marginada, dejada de lado por la arquitectura. Y no hay nada más falso que eso. Eso indica un profundo desconocimiento sobre lo que en la actualidad está ocurriendo en Latinoamérica. Y no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. El tema de la sostenibilidad se puede evaluar desde un punto de vista en los antecedentes históricos, analizando un poco la perspectiva de la materia hacia las consideraciones sobre lo ecológico. Y lo sostenible tiene que ver con la perdurabilidad de la obra en el tiempo y el bajo impacto que debe tener en un mediano plazo para precisamente favorecer el crecimiento del entorno medioambiental con menos eh, contundencia y carácter de impacto y de huella como el que tuvo la arquitectura en la modernidad. En ese sentido, hablar de sostenibilidad es hablar de una aproximación mucho más contemporánea, actual. Y en ese sentido me quiero referir a dos estudios que se han lanzado recientemente. Uno hecho e inaugurado el libro por la Fundación Espacio, habla sobre el tema de los asentamientos urbanos y, y las cuestiones relacionadas con los asentamientos marginales, en un estudio llevado a cabo entre la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Barcelona, en Cataluña. Allí se han arrojado una serie de resultados productos de un estudio eh, serio y académico realizado sobre el tema de la necesidad de la vinculación de lo urbano con lo informal. Este esfuerzo ha sido llevado a cabo por los arquitectos Franco Micucci y Marisabel Peña, participando por Venezuela. Y pues el 25 de febrero, es decir, hace unos días atrás, fue inaugurado el libro que recoge toda esa experiencia. También la arquitecta Elisa Silva, una destacada arquitecta venezolana, el libro Pure Space o Espacio Puro, y en su libro Cava, Cartografía de los Barrios, también establece el estudio concienzudo de esa necesidad que surge de identificar la marginalidad entendida en un sentido de margen alrededor de la ciudad
y de cómo de cómo ella debe vincularse con el proceso de urbanización de las ciudades, no solamente de Caracas, sino de Venezuela en general y de América Latina e Hispanoamérica. Es decir, el lenguaje aquí y el idioma castellano, aparte de Brasil, donde también existe la marginalidad en el sentido no como barrio, sino denominado favela, pero efectivamente también allí hay esfuerzos por la búsqueda en esa integración, pues, ¿no? Entonces, esta reflexión última que hago sobre la materia va dirigida más bien hacia eh, el llamado y la convocatoria de no quedarse con los preceptos sobre la arquitectura y la latinoamericanidad esbozadas en la modernidad, sino que deben ir migrando hacia la comprensión de cuál es la situación de la arquitectura latinoamericana y venezolana, si quieren seguir llamándola así. Yo la llamo americana en un sentido continental, porque independientemente de los procesos económicos, la arquitectura sigue siendo la arquitectura y es una forma de creación. En algunos casos se señala también como una poética particular, eh, la construcción de la arquitectura latinoamericana por la condición del clima. Eso también es algo que merece ser revisado, algo que merece ser estudiado y algo que merece ser en lo que se debe profundizar. Porque si bien los valores del trópico otorgan ciertas bondades que no existen en la sociedad industrializada del norte, en una catalogación bastante incómoda para mí, esa idea de que el norte es desarrollo y el sur no lo es, que en esencia es lo que me hace sentir esas posturas eh, que están un poco desfasadas desde mi punto de vista. Eso debe ser también revisado y considerado. Estoy de acuerdo con el punto en que se debe incluir el estudio de la vinculación de las ciudades y la respuesta social que debe tener la arquitectura. Pero no debemos dejar de lado de que en todo el planeta existe pobreza, existen marginados, existe, existen heridas sociales. La industrialización ha dejado grandes heridas sociales y culturales. Es decir, no solamente es privilegio único social de esta parte del continente, el tema de la desigualdad. Existe y está comprobada de que no solamente es en la región, sino que es a nivel también global. Ese coqueteo con la globalidad es interesante cuando hablamos de arquitectura, porque hoy en día las fronteras eh, se van demoliendo poco a poco eh, por el constructo que ha hecho la tecnología
para permitir que podamos inclusive establecer esta vinculación en línea, lo cual hace que la arquitectura adquiera otra dimensión y otro concepto. Y es precisamente ese el concepto que deben ustedes buscar siempre desde una perspectiva crítica. Eso es muy importante, la postura crítica. Dentro de ese ámbito de postura crítica y habiendo ya criticado suficientemente la terminología de latinoamericanidad vinculado con lo mestizo, tropical, hiriente y poético, y hasta realista, mágico, haciendo un poco de alusión a la literatura de El Llano en Llamas, de 100 años de soledad, García Márquez, Vargas Llosa, Juan Rulfo, Ernesto Sábato. También una parte del curso ha hablado de que la arquitectura latinoamericana tiene algo que ver con ese realismo mágico. Bueno, eso no sé de qué forma se puede relacionar o vincular, porque desde mi punto de vista, que no pretendo que sea único e impuesto, la arquitectura es una creación del espíritu, del propio ser y del yo, que debe ser empática y debe situarse en la consideración del otro en un sentido de igualdad. Como un acto social por excelencia, como mencionaba el maestro Carlos Raúl Villanueva, y es una creación además del universo formal del cual está constituido el ser humano inherentemente en su condición de ser. No en vano ha habido varios premiados Pritzker en Latinoamérica, entre ellos el arquitecto Aravena y su firma Elemental, que han sabido combinar la práctica arquitectónica tanto para el sector privado como para el sector público, deja esto de que no hay una distinta forma de proyectar arquitectura para un segmento o para el otro. Los valores que la constituyen vienen siendo siempre los mismos y dependen del creador. No existe una escuela de arquitectura latinoamericana, no existe una tendencia latinoamericana arquitectónica. Yo me atrevería a decir que no existe ni siquiera un hilo conductor. Existe la arquitectura como manifestación cultural, influenciada, lógicamente, por el entorno y sus circunstancias. Y no solamente las influencias foráneas europeas. Muchos de los arquitectos venezolanos contemporáneos han sido
han sido formados en escuelas norteamericanas, como por ejemplo Tomás José Sanabria, en una escuela norteamericana dirigida además por el fundador de la Bauhaus, Walter Gropius. Y así como Sanabria, existen otros arquitectos venezolanos y latinoamericanos que se han formado en universidades alrededor del mundo y han traído su experiencia y la han vertido y la han vaciado en su práctica profesional en este sector del continente. Entonces, yendo a lo esencial, no creo en el tema del mestizaje arquitectónico. No entiendo el término. No entiendo tampoco cómo puede vincularse el realismo mágico con lo arquitectónico. Creo que realmente mágico es, por ejemplo, la síntesis de las artes. Eso es realmente algo mágico, que no solamente se dio con Carlos Raúl Villanueva, también en la Universidad Nacional de México, con el muralismo mexicano y de cómo eh, intervinieron las edificaciones del campus de la Universidad Nacional de México. Y allí estamos hablando de Centroamérica. Entonces, ¿dónde quedan el resto de los países? ¿Dónde queda Cuba? ¿Dónde queda Puerto Rico? ¿Qué es el Caribe? Dentro de lo latinoamericano, el Caribe no pertenece a esta porción. Y hay arquitectura importante. Ricardo Porro en Cuba, a inicio de la revolución castrista, quien luego pues se muda a París y allá sigue ejerciendo. Enrique Siriani en Perú, quien también migra a París, allí estableció su estudio, pero siguió proyectando para Perú. Vimos aquí el caso de arquitectónica, Bernardo Forst Brescia, quien ha desarrollado una carrera larguísima y con frutos que son debatibles y discutibles, pero es un arquitecto peruano que también desde los Estados Unidos ha seguido proyectando para América, para Latinoamérica. La Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Perú es obra de Bernardo Forst Brescia. Y así puedo seguir contando y contando y contando arquitectos y sumando historias, pero básicamente es para hacerles ese llamado. Hay que revisar esta bibliografía reciente de los arquitectos Micucci, Peña, el trabajo de nuestro coordinador docente, el profesor Edgar Cruz Contreras, sobre arquitectos venezolanos contemporáneos. Allí también él expone una tesis interesante sobre la aproximación de distintos personajes de la arquitectura en Venezuela y su respuesta a la situación y la determinación de los factores
del contexto no solo entendido como contexto urbano, sino como contexto general, pues contexto de vida, contexto económico, contexto funcional, contexto industrial. Todos elementos que influyen como categoría en todo lo que es la Latinoamérica, en todo lo que es América, en todo lo que es el mundo en general. Todas responden a lo mismo, todas las determinan lo mismo, todas se ven impactadas por la industria, por la tecnología, por los avances cada vez más profundos en cuanto al tema del desarrollo de la arquitectura. Entonces, para cerrar, quiero dejarles esta reflexión. No den nada por sentado ni pretendan establecer fórmulas para definir el hecho arquitectónico. Y no únicamente es lo regional y lo climático lo que determina el hecho arquitectónico. Entonces, para mí, abrir los ojos a la actualidad para poder un poco volver al pasado y poner en tela de juicio esos conceptos esbozados en la modernidad y en la posmodernidad, me parece de suma importancia. De mucha validez histórica y no solamente por la validez que debe tener, sino porque es una necesidad comprender la arquitectura en la actualidad y cómo, desde un punto de vista crítico, podemos deconstruir ciertos preceptos, ciertas posturas críticas que hoy en día son obsoletas y caducas, pero que como historia debemos estudiar, pero también tenemos la responsabilidad como historiadores de revisarlas y cotejarlas con la arquitectura como procedimiento actual. Les deseo éxito, espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad y debatir sobre estos temas en profundidad para poder trazar una ruta nueva en la comprensión de lo que es la arquitectura ya comprendida como un hecho cultural y continental. Gracias y pues espero que les haya sido de utilidad los conocimientos aquí adquiridos y los asuntos que hemos discutido en los diversos foros y las distintas evaluaciones que hemos realizado sobre el tema. Con mucho gusto y con mucho afecto me despido, deseándoles todo lo mejor y que nos encontremos en una próxima oportunidad, bien sea en el ámbito académico o bien sea en el ámbito profesional, proyectual, porque lo académico también
es profesional. Y ese es otro tema también pendiente. La reivindicación de la academia y la necesidad de un arquitecto que además de ser proyectista, también sea investigador, también sea crítico y también tenga una actividad académica para poder organizar y construir una arquitectura en un entorno cada vez más complejo y más hostil como el que estamos viviendo en estos tiempos. Gracias y saludos. Seguimos adelante.